Buenas tardes. Vamos a comenzar con diabetes mellitus. Primero vamos a repasar algunos aspectos básicos. Recuerden que en el páncreas tengo una parte exócrina y una parte endócrina. La parte endócrina tiene células beta, que representan el 60% de las células de los islotes. Estas secretan insulina y amilina. Células alfa, el 25%, secretan glucagón. Células delta, el 10%, somatostatina, y las células PP que producen polipéptido pancreático. Recuerden que la insulina se une a sus receptores, los receptores IRS, receptor de insulina. Aquí favorece la fosforilación de enzimas a través de los residuos de tirosina sinasa. Esta fosforilación de enzimas sirve para el crecimiento y expresión de nuevos genes, síntesis de grasa, síntesis de transportadores de glucosa, síntesis de proteínas y también para almacenamiento de glucosa. Los transportadores de glucosa son los receptores GLUT, producen. Entonces, cuando hay insulina, se producen esos transportadores y la glucosa entra a las células. La secreción de insulina es directamente proporcional a la cantidad de glucosa. Entre más alta la glucosa, aumenta la secreción de insulina. Aparte del aumento de la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, la gastrina, colecistocinina, secretina, el péptido inhibidor pancreático, glucagón, hormona de crecimiento, cortisol, estimulación parasimpática, estimulación beta-adrenérgica, la misma resistencia a la insulina, las sulfonilureas, todos estos favorecen la secreción de insulina. ¿Qué cosas la disminuyen? El descenso de la glucosa, ayuno, somatostatina, actividad alfa-adrenérgica y leptina. En las células beta tenemos los receptores GLUT2. Estos receptores captan glucosa. La oxidación de la glucosa aumenta el ATP. Se cierran los canales de potasio dependientes de ATP. Esto acumula potasio. La acumulación de potasio causa despolarización de la célula beta. Se abren los canales de calcio, entra el calcio y se secreta la insulina en gránulos. Esto es lo normal. La insulina favorece la captación hepática, muscular y en tejido adiposo de glucosa, forma glucógeno en hígado y músculo, inhibe la gluconeogénesis, glucogenólisis, cetogénesis. Importante, no tiene nada que ver con la captación de glucosa en encéfalo. Aumenta la lipólisis, disminuye la formación de colesterol, estimula el transporte de aminoácidos a las células beta, la valina, leucina, isoleucina, tirosina, fenilalanina, a las células en general, no a las beta, favorece la síntesis de nuevas proteínas e inhibe el catabolismo. Entonces ven que es una hormona anabólica, favorece depósito, que se deposite grasa, glucosa y se sinteticen proteínas. Cuando aumenta la glucosa, se libera insulina de las células beta. Esto hace que se capte la glucosa y disminuye la glicemia. La disminución de la glicemia disminuye la glucosa. Cuando hay muy poca glucosa, aumenta el glucagón. Cuando hay mucha glucosa, disminuye el glucagón. El glucagón es una de las hormonas que es opuesta a la insulina. Promueve la degradación de glucógeno, aumenta la gluconeogénesis, estimula la lipólisis en el tejido adiposo, se liberan ácidos grasos, activa la lipasa de adipocitos, aumenta el transporte de aminoácidos hacia el interior de las células hepáticas, aumenta la degradación de las proteínas con formación de aminoácidos para su utilización en la gluconeogénesis, y aumenta la conversión de aminoácidos en precursores de glucosa. En resumen, es una hormona que antagoniza los efectos de la insulina. Mientras la insulina baja la glucosa, el glucagón la aumenta.
Mientras la insulina me favorece la lipogénesis, el glucagón favorece la lipólisis. Al hablar de diabetes mellitus, es un grupo de trastornos metabólicos que tienen en común la hiperglicemia. Hay varios tipos y se dan por el resultado entre una interacción genética y factores ambientales. Es un problema mundial. Para el 2017, la prevalencia en adultos de 20 a 79 años era del 8.8%. Para el 2045 se espera que sea más, muy probablemente va a aumentar. Vean la cantidad de embarazos afectados. Vean otro punto importante, la cantidad de pacientes con alteración de tolerancia a la glucosa, que son prediabéticos, 7.3. Entonces ven que este problema va aumentando. Si sumamos este 7.8 más el 7.3 más 8.8 nos da un 15% de la población mundial. Para el 2017 ya está afectada. Hay 4 grupos: diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus gestacional y otros tipos. Los otros tipos ya lo estamos viendo en la parte de acromegalia, Cushing, trastornos tiroideos. Importante que siempre hay una interacción en la parte genética, más un desencadenante ambiental. En el caso de las tipo 1 hay inflamación y destrucción autoinmune de las células beta. Esto es en el tipo 1 y me ocasiona hiperglicemia. En el tipo 2 hay inflamación, estrés metabólico, disfunción gradual de las células beta. En ambas hay un componente genético y hay un componente ambiental. En la tipo 1 se destruyen de forma autoinmune, en la tipo 2 por diversos mecanismos. ¿Qué hacen en común? Hiperglicemia. La hiperglicemia, independientemente del tipo, me ocasiona lesiones microvasculares, que está retinopatía, nefropatía, neuropatía y complicaciones macrovasculares. Enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica y stroke o ictus o eventos cerebrovasculares isquémicos. En los otros tipos tenemos problemas genéticos en la célula beta. Problemas cromosómicos como los MODY. Esto es raro. Defectos genéticos en la acción de la insulina. Lesiones del páncreas exócrino que pueden terminar afectando el páncreas endocrino. Por ejemplo, pancreatitis, cáncer de páncreas, pancreatectomías, neoplasias de cabeza de páncreas, fibrosis quística, hemocromatosis. Luego está enfermedades endócrinas, que ya la habíamos visto: acromegalia, Cushing, glucagonoma, feocromocitomas, hipertiroidismo, aldosteronomas. Fármacos que me pueden afectar la función pancreática: pentamidina, ácido nicotínico, glucocorticoides, hormonas tiroideas, agonistas beta-adrenérgicos, tiazidas. Infecciones como rubiola congénita, citomegalovirus. Ahí formas raras, el síndrome del hombre rígido, otras problemas genéticos, síndrome de Down, Klinefelter, Turner. Esto, lo más frecuente que ustedes van a ver son endocrinopatías y problemas exógenos del páncreas. Las otras son causas bien raras, pero sí se pueden dar. Ahora, ¿cómo pasa en los pacientes diabéticos? ¿Cómo evoluciona? Y eso es lo que vamos a ver durante toda esta clase. Al inicio, los pacientes tienen glucosa normal. Con el paso del tiempo se va elevando. Primero una etapa que es prediabético, donde hay alteraciones de la glucosa en ayuna, o la alteración puede ser de tolerancia a la glucosa. Luego ya se hace diabético. Un punto. En el tipo 1, como vamos a ver, una vez que se hace diabético, ocupa insulina. En el tipo
2, la evolución es más lenta y eventualmente va a ocupar insulina. Otros tipos, pues, va a depender, no son tan agresivos. La estacional, muchas veces se puede controlar con alimentación, otras veces sí necesita insulina. Para ver las etapas tengo 3 pruebas. La glucosa en ayuna, la glucosa 2 horas postprandial y la hemoglobina glicosilada porción A1C. Lo normal es que yo tenga glucosa en ayuna menor de 100, postprandial después de 75 gramos de glucosa menor de 140 y hemoglobina glicosilada A1C menor de 5.6%. Es prediabético si está en ayuno entre 100 y 125. La curva de tolerancia en las 2 horas, 140, 199. Hemoglobina glicosilada, 5.7, 6.4. Diabético, mayor o igual a 126 en ayuno, mayor o igual a 200 en la curva, o mayor o igual a 6.5 de hemoglobina glicosilada. Todos estos pasos son los que vamos a ver. Primero, diabetes mellitus tipo 1. Aquí hay interacción en factores genéticos, ambientales e inmunológicos que terminan con la destrucción de las células beta y el déficit de insulina. Comienza antes de los 20 años de edad. Ya se dan personas jóvenes. La incidencia va de un 3 a 4% por año, va en aumento, se desconocen las razones. En el tipo 1 está el tipo 1A. Hay déficit total de insulina. Las manifestaciones inician cuando se destruye el 70 a 80% de las células beta. Esta es de etiología autoinmune. Aquí se forman anticuerpos contra las células beta, anticuerpos, antiinsulina, anticuerpos, antislote, anticuerpos contra el ácido glutámico descarboxilasa, anticuerpos contra la fosfatasa de tirosina de las proteínas. Entonces, estos pacientes van a tener destrucción por anticuerpos de las células beta. Ahora, también el diabético tipo 1A puede tener otras comorbilidades, puede tener enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que yo si tengo un paciente de tipo 1A, debo buscar otras enfermedades autoinmunes. Ya lo discutíamos en la clase de Addison. Hay que buscar Addison, puede tener artritis reumatoide, pueden hacer Hashimoto. Esos son los síndromes poliglandulares. Entonces, ven, la sensibilidad de los anticuerpos, pues no siempre están presentes todos, pero cuando están presentes son altamente específicos. Hay un tipo especial que es un poco más tardío, que es los LADA, que es diabetes autoinmune latente en adultos. Son personas que tienen fenotipo de tipo 2, o sea, son gorditos. Tienen anticuerpos antislote. Hacen un fallo lento y progresivo de la función de las células beta. Al inicio no necesitan insulina porque esto va lento, o sea, se van destruyendo por causa autoinmune, por eso es latente. Eventualmente, pues sí, se va a ver mayor destrucción de las células beta. Luego está el tipo 1B. Son pacientes que es idiopática. Hay destrucción de las células beta, no hay evidencia de autoinmunidad y solo un pequeño grupo de estos pacientes caen en esa categoría. Usualmente tienen ascendencia africana o asiática y tienen alta incidencia hereditaria. Ahora vamos al más frecuente, el gran problema mundial, la diabetes mellitus tipo 2. No depende de la edad. Representa el 95% de diabéticos en el mundo. Cerca del 80% tiene síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir? Que en todo diabético tipo 2 debo buscar síndrome metabólico. En todo paciente con síndrome metabólico debo buscar si no es diabético.
hay resistencia a la insulina y secreción anormal de esta. O sea, esos son dos elementos que van de la mano. Hay una gran cantidad de genes que interfieren, por eso es importante el nexo familiar, preguntarle al paciente que sospechamos si es diabético. ¿En su familia hay diabéticos? ¿Sí o no? Si hay diabéticos en el primer grado, la posibilidad es mucho mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, antecedentes familiares. Padres o hermanos que sean diabéticos tipo 2, índice de masa corporal mayor de 25, se habla que para población latinoamericana mayor de 23, ya que somos una población diabetogénica, entonces ya mayor de 23 para un latinoamericano representa riesgo. Inactividad física, la raza o etnicidad también influye bastante, la población latinoamericana es altamente susceptible, que tengamos previamente alteraciones de la glucosa en ayunas alterada, intolerancia a la glucosa o hemoglobina A1C elevada. Niños que hayan nacido con más de 4 kilos en su nacimiento o antecedentes de diabetes mellitus estacional. Hipertensión arterial, HDL bajo, triglicéridos mayor de 250 o que coexistan ambos. Vamos a ver cuál es el papel de los triglicéridos. Luego está el síndrome de ovarios poliquísticos y la acantosis nigricans, que son problemas bastante frecuentes y van de la mano con el desarrollo de esta enfermedad. Luego están los antecedentes de enfermedad cardiovascular. Entonces, entre más factores de riesgo, mayor posibilidad que se haga diabético. Si bien hay cosas que no las podemos controlar, pero muchos de ellos sí. Si el paciente baja de peso, hace ejercicio, mejora su perfil lipídico, las probabilidades disminuyen bastante. ¿Qué es la acantosis nigricans? Esto. Áreas hiperpigmentadas en zonas de flexión, cuello, axilas, que son datos de resistencia periférica a la insulina. Todo paciente con acantosis nigricans hay que medir glucosa y niveles de insulina, porque estos pacientes tienen resistencia periférica a la insulina. ¿Cuál es el problema de los diabéticos tipo 2? Muy bien. La cantidad que vemos apenas es la punta del iceberg. ¿Por qué? Son los sintomáticos. Es más, en etapas iniciales son totalmente asintomáticos. Hay un montón de pacientes que tienen problemas de hiperglicemia postprandial. O sea, son pacientes que no van a tener manifestaciones y que tienen hiperglicemia postprandial y eventualmente se van a hacer diabéticos. Antes que eso, muchos de esos pacientes tienen síndrome metabólico y antes que eso ya tienen la parte de predisposición genética y estrés oxidativo. ¿Por qué hay diabéticos más jóvenes? Porque cada vez las alteraciones comienzan desde etapas tempranas de la vida. Es una situación preocupante. Ahora, si ven, puede ser un problema, pero también una solución. Mi objetivo debe ser buscarlos aquí o aquí. Si yo los encuentro aquí, al modificar estilo de vida, en algunos casos que ameriten pues, soporte farmacológico, puedo evitar que suban. Muy difícil es cuando ya están en la punta, que llegan con complicaciones, donde lo único que puede hacer es control. En estas etapas es tratar de evitar la progresión. ¿Puedo evitar que un paciente se haga diabético? Pues la parte genética no la puedo evitar, pero los factores de riesgo, sí. Eso es importante. Buscar pacientes prediabéticos. Buscar pacientes con síndrome metabólico. Hay 8 mecanismos básicos en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Estos no están aislados, interactúan entre sí para que los pacientes se hagan diabéticos. Se ha visto que hay descenso de las incretinas, más lipólisis, aumento en la reabsorción de glucosa a nivel renal, resistencia periférica a la insulina, hiperglucagonemia, aumento en la producción hepática de glucosa
alteraciones en neurotransmisores que aumentan el apetito y el evento final más importante, disfunción de las células beta. En este punto es que el paciente se hace diabético tipo 2, cuando ya comienza a disminuir la producción de insulina. Es importante que hay grados variables de resistencia a la insulina, o sea que todo paciente diabético va a tener resistencia. Es más, yo puedo diagnosticarlo antes que se haga diabético, cuando solo está insulinoresistencia. Pero también hay déficit en la producción. El déficit en la producción ya implica que está entrando en diabetes. La resistencia se puede ver antes. La resistencia yo lo puedo ver en pacientes con sobrepeso. Aquel montón de señores gorditos con obesidad visceral que tienen acantosis nigricans, o las mujeres con sobrepeso que tienen un síndrome de ovarios poliquísticos son pacientes con resistencia a la insulina. Cuando disminuye la producción de insulina por fallo en las células beta, implica que el paciente pierde peso, se pone hipercatabólico. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia a la insulina? La obesidad es sumamente importante. El tejido adiposo visceral tiene un proceso de inflamación crónica. En los adipocitos se reclutan macrófagos que sintetizan interleucinas, sobre todo el TN-alfa y la interleucina 6. Esto me da lipólisis. Se liberan ácidos grasos. Las interleucinas me van a causar alteraciones en los IRS. O sea que estas interleucinas me contribuyen a la resistencia a la insulina. Al haber resistencia a la insulina, aumenta la lipólisis. Los ácidos grasos elevados de forma crónica son tóxicos para las células beta. Hay lipotoxicidad. Estos actúan sobre tejidos periféricos, me dan resistencia a la insulina y no entra la glucosa. Los ácidos grasos y triglicéridos disminuyen la resistencia a la insulina en hígado. Por lo tanto, el hígado aumenta la glucogenólisis y gluconeogénesis, liberando más glucosa, sobre todo cuando el paciente está en ayuno. Aquí está el componente de aumento en la producción hepática de glucosa, que va de la mano con la resistencia periférica a la insulina. Los ácidos grasos que se liberan por esa resistencia a la insulina me dañan las células beta. En cómo todo va relacionado. En etapas iniciales, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal a pesar de la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas incrementa la producción de insulina. En ese momento, si yo evalúo niveles de insulina en un paciente, van a estar elevados, va a tener hiperinsulinismo, pero la glucosa todavía está normal. ¿En quién puedo buscar esto? Un paciente con obesidad visceral, acantosis, sedentario, dislipidémico. Ya no es nada raro. El mido glucosa está normal, pero mido insulina elevada. ¿Qué pasa? Esto progresa. Eventualmente el paciente hace hiperglicemia al dar cargas de glucosa. Esto aumenta la producción hepática de glucosa y el paciente hace hiperinsulinismo. Entonces, en ayuno la glucosa se puede mantener normal, pero cuando dan cargas de glucosa se dispara la glicemia. Bien. Entonces el paciente hace hiperglicemia postprandial. Esta hiperglicemia postprandial es tóxica para las células beta, o sea, me daña las células beta. La resistencia hepática a la insulina implica que, a pesar de que hay hiperinsulinismo, no se suprime la gluconeogénesis. Esto contribuye a la hiperglicemia en ayuno y disminuye el almacenamiento de glucógeno en hígado en un periodo postprandial. Recuerden que el exceso de glucosa se almacena en forma de glucógeno. La producción hepática de glucosa ocurre en etapas tempranas
pero usualmente después de las alteraciones en la secreción de insulina y la resistencia a la insulina en músculo esquelético. ¿Cómo hay resistencia a la insulina en músculo adiposo? Hay lipólisis. Aumenta la cantidad de tejido graso, de liberación de ácidos grasos. Entonces voy a tener hipertrigliceridemia. Aumentan los triglicéridos en estos pacientes. Ahora aquí viene el punto clave. Pues la insulina se puede inhibir, la gluconeogénesis se puede inhibir. El problema es este, cuando disminuye la producción de las células beta. Esta disminución de las células beta se va a acompañar de más hiperglicemia. Y aquí es donde el efecto genético juega un papel clave. Por eso ustedes van a ver muchos pacientes gorditos, insulino resistentes, pero tardan décadas en ser diabéticos. Muchos se quedan solo en resistencia a la insulina. Pero hay otras personas que no tienen tanta obesidad, se cuidan más y de repente se hacen diabéticos. Y se debe a ese componente genético que me va a causar el fracaso de las células beta. La hiperglicemia es tóxica para las células beta. Por eso hay que controlar la glucosa. Si el paciente tiene la glucosa siempre alta, su producción de insulina disminuye. Los ácidos grasos son tóxicos para las células beta. Hay lipotoxicidad y esto disminuye la función de células beta. Disculpen, me fui al final. Aquí está. La glucosa me daña las células beta porque daña el retículo endoplásmico, aumentando la secreción de proinsulina, aumenta el calcio intracelular, causando apoptosis y genera radicales libres. Todos estos mecanismos interfieren para que la glucosa favorezca la apoptosis de las células beta. Por otro lado, las citocinas proinflamatorias y la liberación de lípidos también me contribuye al daño de las células beta. Recuerden que hay lipotoxicidad y glucotoxicidad. Por eso es importante el control de lípidos y el control de glucosas para ayudar a preservar la cantidad de células beta. El defecto genético no lo pueden corregir, pero esto y la lipotoxicidad sí la pueden disminuir. Las incretinas son clave en los pacientes diabéticos tipo 2. Modulan la producción de insulina al llegar a la luz intestinal, glucosa. De forma normal consumimos alimentos. Llega la glucosa a la luz intestinal. Aquí se produce el GIP y el GLP-1. El GIP y el GLP-1 estimulan la proliferación de células beta e inhiben la apoptosis de células beta, o sea, protegen. GLP-1 puede controlar la glicemia a través de mecanismos adicionales como simulación de sensores de glucosa, inhibición del pasamiento gástrico y disminuye la secreción de glucagón. El GLP-1 disminuye la secreción de glucagón, disminuye el pasamiento gástrico y estimula la liberación de insulina, proliferación y neogénesis de las células beta. Importante, los diabéticos tipo 2 y los obesos tienen disminución del GLP-1. Entonces, las incretinas lo que favorecen es la mayor absorción de mayor producción de insulina y menor producción de glucagón. De forma normal, las incretinas son inhibidas por la dipedilpeptidasa 4 o DPP4. Esta me va a inactivar las incretinas, por eso hay medicamentos que actúan aquí, inhibiendo la dipedilpeptidasa 4. Las incretinas tienen disminución de ese efecto en los pacientes diabéticos tipo
2, se ha visto que interfiere la resistencia a la leptina, que puede ser una de las causas, sobre todo en los diabéticos con obesidad. Y es interesante que la secreción de incretinas está disminuida en pacientes obesos no diabéticos. Esto contribuye a que los pacientes hagan hiperglucagonemia. Por eso hay más hiperglucagonemia en los pacientes diabéticos tipo 2 y esto causa hiperglicemia. Y para finalizar, el octeto ominoso tenemos el riñón. El riñón, recuerden que se encarga de la gluconeogénesis. Además que favorece la filtración y reabsorción de glucosa. En un adulto sano, en promedio, los riñones filtran 180 gramos de glucosa por día. Y de esto se excreta menos del 1%. Esto se da a través de los receptores SGLT. Estos cotransportadores reabsorben glucosa. El SGLT está en el túbulo contorneado proximal, reabsorbe glucosa renal y se ha observado que los pacientes diabéticos tipo 2 tienen sobreexpresión de SGLT-D y GLUT2 en las células renales. Por eso es que hay una familia de medicamentos que actúan aquí, los inhibidores de la SGLT. Y esto lo que hacen es que disminuyen la absorción renal de glucosa, favoreciendo la excreción de glucosa por orina. Y con eso terminamos por el día de hoy.